para retirarte en un lugar exótico, o para que tú y tu familia vivan en un país con mayor calidad de vida, para acceder a nuevas oportunidades de negocio, o para poder acceder a diferentes países sin requerir visa, o para huir de inestabilidad política o económica, reducir tus impuestos, o simplemente para acceder a nuevas oportunidades bancarias y diversificar la ubicación de tu dinero. Hay muchísimas razones por las que una segunda, o una tercera o cuarta ciudadanía podrían llamar la atención de muchísimas personas. En este video entonces hablemos de una lista de 18 países que te permitirían obtener residencia o incluso ciudadanía tras invertir en ellos. Vamos a ver qué requisitos, qué montos de inversión tendríamos que desembolsar, así como algunas cosas que definitivamente tendrías que tener en cuenta en caso de que esta oportunidad, esta opción de obtener una segunda, tercera, cuarta residencia o ciudadanía te llame la atención. Hola, yo soy Eduardo Rosas y este es mi canal de finanzas personales. En este canal hablo sobre inversiones, planeación para el retiro, generación de nuevas fuentes de ingreso y varios otros temas de finanzas personales en general. Así que, si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video, sin embargo, traigo un tema que se me hace bastante interesante. Es un tema que muy recientemente he empezado a investigar un poco, que definitivamente es único hasta este momento en el canal, pero que definitivamente creo que a muchas personas les podría servir. No solo a las personas que en este momento ya estén listas para mudarse a otro país, tener una segunda residencia, una segunda, tercera, cuarta ciudadanía, sino también para quien quizás en el futuro por X o Y quiera terminar viviendo en otro país, quizás tener una segunda ciudadanía, sea como parte de un proyecto profesional o simplemente porque es algo que quieren hacer con su vida o quizás eventualmente ya en el retiro. Espero que este video justamente empiece a darte algunas ideas de lo que es posible, de lo que tendrías que empezar a ahorrar o desembolsar eventualmente, con el objetivo, por supuesto, de que empecemos a planear, empecemos a trazar el camino que deberíamos de seguir. Pero vamos a empezar de lleno ya con esta lista porque es bastante larga, de 18 países diferentes que nos permitirían obtener la residencia o incluso la ciudadanía tras invertir en su economía. Esta lista la voy a ir mencionando un poco rápido, solamente mencionando los montos de inversión. Más adelante en el video voy a mencionar un poco más sobre qué consideraciones tendríamos que tener en cuenta. Y esta lista está ordenada simplemente de los países que requieren de inversiones menores a los que requieren de inversiones mayores. El primer país de la lista es Dominica, que te podría otorgar un pasaporte, una ciudadanía, si inviertes $200,000 en bienes raíces dentro de ese país. En este momento aproximadamente 4 millones de pesos. Y podemos saltar rápidamente al segundo lugar de la lista, aún en las Antillas. De hecho, muchos de los primeros países de la lista justamente están en las Antillas. Y se trata de Antigua y Barbuda, que también por una inversión de $200,000, aproximadamente 4 millones de pesos en bienes raíces, te podría otorgar la ciudadanía, el pasaporte. Sin embargo, esto supuestamente es solo para inversionistas bien conectados, lo que sea que eso signifique. Normalmente el monto es de $400,000, aproximadamente 8 millones de pesos. Va a ser algo muy similar en el caso del tercer país de la lista, que es Saint Kitts y Nevis, que también por la misma inversión de $200,000, 4 millones de pesos aproximadamente en bienes raíces, te daría la ciudadanía. Si eres un inversionista bien conectado, si no lo eres, de nuevo, como en el caso de Antigua y Barbuda, tendría que ser una inversión de $400,000, aproximadamente 8 millones de pesos, de nuevo, en bienes raíces. El cuarto país de la lista, aún en las Antillas, es Granada, que en comparación con los anteriores sube ligeramente el monto de inversión a $220,000, aproximadamente 4.4 millones de pesos. De nuevo, aún en bienes raíces, te da completamente la ciudadanía. De hecho, en el caso de estos países, ni siquiera es necesario estar en el país, en lo absoluto. Se puede hacer el proceso sin tener que visitar, sin tener que vivir ahí, o en el mayor de los casos, tendrías que vivir en ese país unos días. Pero por unos días me refiero a como 5 días, no la gran cosa. En algunos otros países, como iremos viendo, tendrías que sí estar en ese país un tiempo predefinido para poder tanto obtener la residencia como eventualmente la ciudadanía. Ahora, el quinto país de la lista ya sale de las Antillas, nos vamos hasta Turquía, que requeriría una inversión de $250,000, aproximadamente 5 millones de pesos, en bienes raíces, también para obtener la ciudadanía. Ahora, en caso de que no quieras invertir en bienes raíces, está también la opción de depositar $500,000, aproximadamente 10 millones de pesos, en un banco en Turquía. Regresando a las Antillas, para el sexto lugar de la lista está Santa Lucía, que también por una inversión de $250,000, como en el caso de Turquía, que son aproximadamente 5 millones de pesos, en este caso en bonos gubernamentales,
podríamos obtener el pasaporte. Si no queremos invertir en bonos gubernamentales de Santa Lucía, podemos también invertir $300,000, aproximadamente 6 millones de pesos, en bienes raíces dentro de Santa Lucía para el mismo fin, obtener el pasaporte. De aquí en adelante ya salimos completamente de las Antillas, quizás regresemos a América un par de veces, pero la mayoría de las opciones ya estarán en Europa, empezando con Grecia, que por una inversión de 250,000 euros, aproximadamente 6 millones de pesos en bienes raíces, nos podría dar la residencia. En este caso, efectivamente, solo la residencia, a pesar de que el monto no subió mucho con respecto a los anteriores. En este caso no obtendríamos un pasaporte, no obtendríamos la ciudadanía, solamente la residencia. En donde sí podríamos obtener el pasaporte es en Montenegro, que por una inversión en bienes raíces de 250,000 euros, aproximadamente 6 millones de pesos, justamente nos podría dar ese pasaporte. Sin embargo, en este caso, además de la inversión, se requiere hacer una donación de 100,000 euros, aproximadamente 2.4 millones de pesos, al gobierno de Montenegro. Donación que nunca vuelves a ver, al contrario de las inversiones, que pues son tuyas y en el futuro podrías retirar y aparte generar rendimientos. El siguiente lugar de la lista es Portugal, cuya inversión empieza digamos que a la par que la de Montenegro, ya contemplando esa donación. En este caso sí es completamente inversión. Empieza en los 350,000 euros, aproximadamente 8.2 millones de pesos, en bienes raíces, siempre y cuando ese inmueble, ese bien raíz en el que inviertas, tiene más de 30 años y lo vas a restaurar. Si no tiene más de 30 años o no lo vas a restaurar, la inversión tendría que ser de 400,000 euros, aproximadamente 9.4 millones de pesos, siempre y cuando sea en un área poco poblada, digamos que rural. Si no es en un área rural, la inversión tendría que ser de 500,000 euros, aproximadamente 11.7 millones de pesos. Ahora sí, ya sin restricciones en cualquier lugar de Portugal. Sin embargo, en este caso, similar a lo que acabamos de ver con Grecia, no se obtiene la ciudadanía, solamente la residencia, aunque en este caso tras 5 años sí se podría hacer el trámite de volverse ciudadano portugués. En los vecinos de Portugal, en España, vamos a encontrar al siguiente país de la lista que por una inversión de 500,000 euros, aproximadamente 11.7 millones de pesos en bienes raíces, también nos daría la residencia, solamente la residencia. Tras 5 años se puede obtener la residencia permanente y tras 10 años hacer el trámite para obtener la ciudadanía. Por supuesto, en estos casos se tendría que vivir prácticamente de tiempo completo en estos países. Para el siguiente lugar de la lista, regresamos de hecho a las Antillas. Había mencionado que no. Bueno, pues sí, regresamos a las Antillas. El siguiente lugar de la lista es Anguila, que requeriría una inversión muchísimo mayor de 750,000 dólares, aproximadamente 15 millones de pesos, en bienes raíces y solo obtendríamos la residencia. Es muy diferente a los otros países que también se encuentran en las Antillas con inversión superior para solamente la residencia y no la ciudadanía, porque las Antillas son un territorio británico de ultramar, se dice. Precisamente por eso, en el caso de Anguila, la ciudadanía solo se podría obtener tras 5 años de haber obtenido la residencia por la inversión. Ahora, algo único de Anguila con respecto a sus vecinos en las Antillas es que por ser territorio británico de ultramar, tras obtener la ciudadanía en Anguila, podría también haber una forma de obtener la ciudadanía británica de una forma muchísimo más sencilla. Si es algo a lo que querrías aspirar, la ciudadanía británica, que a lo mejor es buscada por muchas personas, pues podría ser una forma de hacerlo. Tras desembolsar 15 millones de pesos y esperar 5 años y hacer el trámite después de ser anguilense. ¿Se dice anguilense? Pero regresando al siguiente lugar de la lista, regresamos a Europa, en este caso a la isla de Malta, que por una inversión de 700,000 euros, aproximadamente 16.5 millones de pesos en bienes raíces, nos daría la ciudadanía. Y Malta es parte de la Unión Europea. Ser ciudadano de la Unión Europea pues tiene sus grandes beneficios. Es el primer lugar de la lista que justamente tras invertir de forma relativamente rápida daría la ciudadanía de un país de la Unión Europea. Ya veíamos a Portugal y a España, pero eso solamente dan residencia. La ciudadanía vendría después de 5 o 10 años respectivamente. Saliendo de Malta, regresamos a América para ver la opción de Estados Unidos, que por una inversión de 900,000 dólares, aproximadamente 18 millones de pesos, en este caso en proyectos preaprobados por el gobierno de Estados Unidos, nos daría la residencia solamente por 3 años. Tras 5 años es que al fin podríamos hacer el trámite para obtener
la ciudadanía, la naturalización. Y ahora brincamos al top 5 de los países cuya inversión debe ser superior para obtener la residencia o la ciudadanía. El siguiente lugar de la lista, en este top 5, el quinto lugar más caro de esta lista es Bulgaria, que requeriría de una inversión de 1.024.000 euros, aproximadamente 24 millones de pesos en fondos de inversión. Entonces es el único lugar de la lista cuya inversión podría ser hecho en fondos de inversión, incluso con renta variable, no solamente bienes raíces o bonos como es el caso de todos los demás que ya vimos y de los que todavía vamos a ver. Ahora, en el caso de Bulgaria, esta inversión se haría en dos partes. La primera mitad, los primeros 12 millones de pesos, sería para obtener la residencia. Después de eso se haría otra inversión de otros 12 millones de pesos, otros 500.000 euros para obtener ya la ciudadanía. El cuarto lugar que requiere de la inversión más elevada, el siguiente lugar de la lista, es Irlanda, que requiere de una inversión de 2 millones de euros, aproximadamente 47 millones de pesos, en un fondo de inversión, sí, pero autorizado y regulado por el Banco Central de Irlanda, que invierte en deuda de Irlanda. Entonces regresamos a bonos gubernamentales o bienes raíces. Bulgaria, de nuevo, solamente es el que permite inversión en algún fondo administrado. En el caso de Irlanda, sin embargo, esta inversión bastante elevada solamente da la residencia, no la ciudadanía. De ahí regresamos a América, a las Islas Caimán, otro territorio británico de ultramar, que en este caso no daría la ciudadanía, solamente la residencia, por una inversión de la módica cantidad de 2.4 millones de dólares, aproximadamente 48 millones de pesos en bienes raíces. El penúltimo lugar de la lista, el segundo lugar que requiere de las inversiones más elevadas, es Chipre, de regreso a Europa, o más bien Asia. Chipre ya es Asia, pero por una inversión de 2.2 millones de euros, aproximadamente 51.5 millones de pesos en bienes raíces, podrías obtener también la ciudadanía. Sin embargo, en este caso, este programa está temporalmente suspendido, lo que también podría ser el caso de diferentes programas alrededor del mundo en este momento debido a la pandemia. Justamente podría haber ciertas restricciones, sobre todo para los programas que requieren que visitemos a los países para hacer ciertas inversiones, ciertos trámites, pero eventualmente el programa probablemente regrese, si no de forma idéntica, de una forma muy similar. Finalmente, el último país de la lista, el país que requiere del desembolso de la inversión más elevada, es el Reino Unido, que por una inversión de 2 millones de libras esterlinas, aproximadamente 54.6 millones de pesos en bonos del Reino Unido, da la residencia por 3 años, con la opción de extenderla a 5 años, y tras cumplir 5 años en el Reino Unido, viviendo en el Reino Unido, se podría aplicar para obtener la residencia permanente, y al 6º año se podría aplicar para obtener la ciudadanía. Ahí está entonces esta lista de 18 países diferentes en los que podrías invertir, sobre todo en bienes raíces, en algunos en bonos, en uno único, en un fondo de inversión, para obtener la residencia o la ciudadanía. Hay que considerar también, sin embargo, que además de hacer estas inversiones, normalmente hay costos adicionales de trámites, de viajes que hay que contemplar también. No solamente es de tener el dinero y listo, aunque no lo sé, si ya tienes 55 millones de pesos, pues que es quizás otros 100,000, otros 200,000, otros 500,000 pesos para hacer los trámites y los viajes. Toma en cuenta también que en muchos de estos casos, sobre todo todos aquellos que están fuera del Caribe, requieren de que vivas un tiempo en esos lugares para poder obtener la ciudadanía, además de que requieren de que esas inversiones se mantengan por un plazo definido, normalmente 5 años mínimo, tras el cual ya puedes acceder, ya puedes retirar esas inversiones o moverlas a otro lado y mantener la ciudadanía. Sin embargo, precisamente es inversión que es tuya, porque en la mayoría de los casos de esta lista, o en muchos de los países de esta lista, hay una opción, digamos que más asequible, que puedes desembolsar menos dinero y aún obtener la ciudadanía. Sin embargo, en esos casos se trata de una donación completamente. Ese dinero lo donas, no lo vuelves a ver, y simplemente el gobierno de ese país lo utiliza para fines de turismo o de mantenimiento de su cultura o para el desarrollo de la educación o cosas por el estilo, pero sería una donación que no vuelves a ver. Por ahí justo mencionaba a Montenegro, que aparte de una inversión requiere de una donación que no vuelves a ver, pero en todos los demás casos, pues tu dinero es tuyo.
eventualmente lo vuelves a ver junto con los rendimientos también. Otra cosa a considerar es que usualmente si tú quieres migrar a ese país o no solamente volverte ciudadano tú, sino tu pareja o tus hijos o tus padres, el monto de inversión se verá incrementado. Aunque precisamente en muchos de estos países los hijos, normalmente menores a 21 años, o incluso los padres, normalmente mayores a 55 o 60 años, pueden ser incluidos dentro del paquete, si así se puede llamar. Finalmente, por supuesto, contempla que dependiendo de tus objetivos, unos países podrían ser atractivos, otros podrían no ser atractivos en lo absoluto. Por ejemplo, si tú lo que estás buscando con una segunda ciudadanía, una segunda residencia, es disminuir la cantidad de impuestos que pagas en el país en el que vives en este momento, pues países como España o Estados Unidos probablemente no estarían en tu lista de prioridades. Terminarías pagando más impuestos aún. También, por ejemplo, si lo que buscas con una ciudadanía adicional es tener acceso a más cantidad de países sin necesidad de visa, y ya vives en algún país de Latinoamérica, probablemente obtener una ciudadanía de un país en las Antillas no agregue ningún país o muchos países a la lista de países que ya puedes visitar sin visa. Finalmente, si tú lo que buscas es obtener una ciudadanía en un país miembro de la Unión Europea, quizás obvio, pero hay que recordar que no todos los países que están en Europa son parte de la Unión Europea. Por ejemplo, Montenegro o Turquía, que son dos países que mencioné que están en Europa, no son parte aún de la Unión Europea. Pero bueno, ya he mencionado todo esto, quiero cerrar el video hablando de unas cosas que definitivamente tenemos que contemplar. El primero de ellos relacionado a la doble nacionalidad, los otros dos relacionados a los impuestos. Y es que el primero de ellos hay que contemplar que no todos los países permiten a sus ciudadanos tener más de una nacionalidad. Pero bueno, ahora hablando de temas fiscales, uno bien importante, hay que recordar que no simplemente porque mueves tu dinero a otro país o porque de pronto eres ciudadano de otro país, ya no tienes que pagar impuestos donde vives, que eres mexicano, acabo de mover todo mi dinero a las Islas Caimán, ya no tengo que pagar impuestos en México. Por supuesto que no. Eso es ilegal y te puedes ir a la cárcel. Todo ingreso que tengas, no importa su origen, si vives en México, tienes que declararlo y pagar impuestos sobre él. Ahora, si llegas a dejar de ser residente de México, ahí sí es otra cosa. Por ahí te voy a dejar ahí abajo en la descripción un documento del Instituto Mexicano de Contadores Públicos para que sepas en qué punto ya Hacienda deja de considerarte como residente en México. A partir de ese punto ya no tienes que pagar impuestos en México sobre tus ingresos en el extranjero, pero aún tendrías que pagar impuestos en México sobre los ingresos que se generen en territorio nacional. Ahora, esto es en el caso de México. En el caso de otros países, por supuesto, cada uno tiene sus leyes fiscales, siempre cambian, son muy complejas. Como siempre, importantísimo, contrata los servicios de un profesional que te pueda guiar en todo esto. Dentro de este mismo tema de las leyes fiscales de los países, también otro punto a contemplar al respecto es que puedes evitar la tributación doble, porque precisamente si llegas a tener, digamos que dos nacionalidades, simplificémoslo, no digamos 3, 4, 5 o 10, las leyes de ambos países van a tener que, digamos, influencia sobre ti. Tienes que acatar las leyes de ambos países, incluidas las leyes fiscales. Es importante investigar entonces si existen ciertos tratados fiscales entre ambos países para evitar la doble tributación, para evitar que estés pagando impuestos en uno y en otro país también. Ahora, usualmente, justamente el dejar de ser residente de un país te exime del pagar impuestos, en el caso de México al menos de que los ingresos provengan de México, pero esto no es el caso de Estados Unidos, que hasta donde sé es un caso único en el mundo. Si tienes ciudadanía estadounidense porque pues ahí naciste o tus padres son de ahí o te naturalizaste, no importa en dónde residas, tú tienes la obligación de presentar declaraciones fiscales e incluso pagar impuestos en Estados Unidos, aunque no vivas ni generes dinero en Estados Unidos. Por eso he escuchado de muchos casos de personas que digamos que son nómadas digitales porque pueden trabajar en cualquier lugar del planeta, que eran norteamericanos, pues renunciaron a su ciudadanía norteamericana porque estaban pagando impuestos sin vivir y generar ingresos de Estados Unidos, lo que me suena ridículo. Pero como siempre es importante de nuevo acercarse a los profesionales para que te puedan guiar entre todas las leyes fiscales que podrían aplicar a ti dependiendo de tus ciudadanías, tus residencias, etcétera, etcétera. La verdad es que este es un tema que se me hace súper interesante. Es un tema que nunca había tocado en este canal. Es muy reciente que empecé a investigar un poco al respecto, pero que definitivamente creo que vale la pena empezar a conocer. Sea que en este momento ya estés buscando activamente un país en el que residir o en el cual obtener una segunda ciudadanía, o que quizás te das cuenta de que es algo que en el futuro querrías lograr.
que a partir de este momento puedes empezar a planear cómo juntar estas cantidades, que no son pequeñas, empiezan en los 4 millones de pesos hasta los 55 millones de pesos, pues quizás irlos ahorrando, invirtiendo durante varios años, los que sean necesarios, para que quizás en unos años o quizás para tu retiro tengas justamente esa posibilidad. Pero, en fin, espero que este video te haya sido de utilidad o que haya sido entretenido de ver, de conocer algo nuevo quizás. Me encantaría saber ahí abajo en los comentarios si alguien de ustedes justamente ya tenía la idea de obtener una segunda nacionalidad, otra residencia, si es algo que acaban de aprender con este video y si ese es el caso, si les llamaría la atención. Estaré ahí abajo en los comentarios leyéndolos porque es un tema que me llama bastante la atención. Pero, en fin, nos vemos en la próxima.